Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por aquí. Espero que tu copyright teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho drama turco porque hoy, mis queridos amigos, tenemos una bomba. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una de las parejas queridas, shippeadas y comentadas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Su copyright que el tema es recurrente, pero la pasión superíndice 3N por esta pareja nunca se apaga. Hoy vamos a analizar en profundidad unas declaraciones que han hecho temblar los cimientos de Internet. Unas palabras que, si son ciertas, confirman lo que muchos de nosotros sospechábamos desde hace tiempo. Y es que parece que Kerem Bürsin finalmente confirma que Hande Erupar Rafael le robo superíndice 3 el corazu superíndice 3N. Su lo has oído bien. ¿Serú verdad? ¿Estaru N juntos de nuevo? Es una simple estrategia de marketing. Vamos a desentrar más menos arlo juntos. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de rumores, confirmaciones a medias y suposiciones fundadas, quiero pedirte, por favor, que si eres nuevo por AQU, te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. AQU encontraru las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis de series, chismes jugosos y sobre todo, mucho amor por nuestros actores favoritos. No te arrepentiru ademur si ya eres parte de esta gran familia, dale un like a este vídeo para que YouTube sepa que te gusta este tipo de contenido y te recomiende vídeos como este. Tu apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo. Ahora sin preúmbulos rense una buena taza de tu copyright turco, a como superíndice 3 dense en el sofu, y a compu con diéresis más menos en este viaje por el mundo del amor, o del desamor, de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Empecemos. La historia de Kerem y Hande es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Dos superíndice 3 venes, guapos, talentosos y con una química innegable que se conocen en el set de grabación superíndice 3N de una serie de televisión superíndice 3N. Estoy hablando de Senú con diéresis al cap, esa comedia romántica que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N a todos y que catapultó superíndice 3 a Kerem y Hande al estrellato internacional. Desde el primer momento, la chispa entre ellos fue evidente. Las miradas, las sonrisas, los gestos superíndice 3 plices. Era imposible no darse cuenta de que algo que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. Los rumores sobre su relación superíndice 3N comenzaron a circular casi de inmediato. Los fans, víctimas de nuestro amor por el drama y por ver felices a nuestros ídolos, empezamos a shippearlos con todas nuestras fuerzas. Busco vamos más menos ales, analizo vamos cada una de sus publicaciones en redes sociales, leuamos entre luneas en sus entrevistas. Todo valúa para confirmar lo que ya sospechábamos. Y efectivamente nuestras sospechas se confirmaron. Después copyright de meses de rumores y especulaciones, Kerem y Hande hicieron pública su relación superíndice 3N. La alegría fue inmensa. Parecua que el cuento de hadas se había hecho realidad. Eran la pareja perfecta, la encarnación superíndice 3N del amor verdadero. Sus fotos juntos eran puro romanticismo, sus mensajes en redes sociales eran pura miel. Vivimos momentos de pura felicidad, pensando que el amor que veíamos en pantalla se había trasladado a la vida real. Pero como suele ocurrir en la vida, no todo es color de rosa. Después copyright de un tiempo juntos, comenzaron a surgir rumores de crisis. Se decua que las agendas apretadas, la presión superíndice 3N medio tica y las diferentes prioridades habían desgastado la relación superíndice 3N. Al principio intentamos ignorar estos rumores, aferrándonos a la esperanza de que todo se solucionara. Pero lamentablemente nuestras esperanzas se vieron frustradas. Hace algunos meses, Kerem y Hande anunciaron su separación superíndice 3N. La noticia fue un jarro de agua fría para todos sus fans. Nos sentimos desolados, como si hubiera copyright ramos perdido a alguien cercano. El cuento de hadas había terminado. Pero como dice el dicho, después copyright de la tormenta siempre sale el sol. Y en este caso parece que el sol podrá estar saliendo de nuevo para Kerem y Hande. Ahora, llegamos al meollo del asunto. ¿QU copyright es eso que ha hecho temblar los cimientos de Internet?
Pues bien, hace unos días, Kerem Bürsin concedió superíndice 3 una entrevista a un importante medio de comunicación superíndice 3N turco. En esta entrevista, Kerem habló superíndice 3 de su carrera, de sus proyectos futuros y, por supuesto, de su relación superíndice 3N con Hande Erçel Rafael. Al ser preguntado directamente sobre Hande, Kerem respondió superíndice 3 con unas palabras que han dado mucho que hablar. Dijo lo siguiente y aquí voy a intentar reproducir sus palabras lo más fielmente posible, aunque la traducción superíndice 3N siempre conlleva un riesgo. Hande es una persona muy especial para mí. La quiero y la respeto mucho. Es una mujer talentosa, inteligente y con un gran corazón superíndice 3N. Compartimos momentos muy bonitos juntos y siempre la recordaru copyright con cariño más menos o. Hasta aquí, nada fuera de lo común, palab. Ras amables, respetuosas, pero que no revelan mucho. Sin embargo, lo que dijo a continuación superíndice 3N es lo que ha desatado la locura. Cuando el entrevistador le preguntó superíndice 3 si se arrepentía de algo de su relación superíndice 3N con Hande, Kerem respondió superíndice 3, no me arrepiento de nada. Todo lo que viví con Hande fue maravilloso. Ella me enseñó más menos su con diéresis superíndice 3 mucho sobre el amor, sobre la vida y sobre mí mismo. Hande me robu superíndice 3 el corazón superíndice 3N. Bomba. Aún lo tienen. Hande me robu superíndice 3 el corazón superíndice 3N. Estas palabras, aparentemente sencillas, son una autocopyrightica declaración superíndice 3N de amor. Una confirmación superíndice 3N implicita de que Hande sigue siendo importante para u con diéresis copyright L, de que ocupa un lugar especial en su corazón superíndice 3N. Por supuesto, estas palabras han sido interpretadas de 1000 maneras diferentes. Algunos fans se han aferrado a ellas como una prueba irrefutable de que Kerem y Hande todavía se aman y que destinados a estar juntos de nuevo. Otros, copyrighticos, creen que Kerem simplemente siendo educado y amable, y que sus palabras no significan necesariamente que quiera retomar la relación superíndice 3N. Y luego estamos los que nos encontramos en un punto intermedio, alimentando la esperanza pero sin hacernos demasiadas ilusiones. Pero ayuda de las interpretaciones, lo cierto es que las palabras de Kerem han reavivado la llama de la esperanza en muchos corazones. Han demostrado que a pesar de la separación superíndice 3N, el amor que sintieron el uno por el otro fue real y profundo. Y que copyright N sabe quizu es en el futuro, el destino les du copyright una segunda oportunidad. Ahora bien, analicemos un poco a fondo estas declaraciones. Copyright quiso decir Kerem realmente con Hande me robu superíndice 3 el corazón superíndice 3N. Se refiere a que Hande le enamoru superíndice 3 profundamente, o a que le hizo dau más menos o al romper con con diéresis copyright L. Yo creo que se refiere a lo primero. Creo que Kerem reconociendo que Hande fue una persona muy importante en su vida, que le marcó superíndice 3 profundamente y que le hizo sentir cosas que nunca había sentido antes. También copyright N creo que Kerem siendo honesto y sincero. No creo que tu copyright diciendo estas palabras por compromiso o por quedar bien ante los medios. Creo que realmente siente lo que dice. Y eso es algo que se agradece mucho en el mundo del espectáculo, donde a veces todo parece ser pura fachada. Pero copyright opina Hande de todo esto. Hasta el momento Hande no se ha pronunciado al respecto. Ha mantenido un silencio sepulcral, como suele ser habitual en ella. No sabemos si ha leído la entrevista de Kerem, si le han afectado sus palabras o si simplemente prefiere mantenerse al margen de todo este revuelo mediático. Algunos medios de comunicación superíndice 3N han intentado contactar con ella, pero sin con diéresis copyright cito. Su representante ha declinado hacer comentarios al respecto. Asu que por el momento tendremos que conformarnos con las palabras de Kerem y con nuestras propias especulaciones. Sin embargo, el silencio de Hande no significa necesariamente que no le importe lo que diga Kerem. Puede que simplemente tu copyright esperando el momento adecuado para hablar, o que prefiera mantener su vida privada alejada del foco mediático. O quizu simplemente no tenga nada que decir. En cualquier caso, el silencio de Hande ha alimentado a UNMU, la expectación superíndice 3N. Todos estamos ansiosos por saber qué copyright piensa ella de todo esto, si comparte los sentimientos de Kerem o si, por el contrario, ha pasado por Gina y mirando hacia el futuro.
Mientras tanto, los fans de Kerem y Ande siguen divididos. Algunos continúan aferrándose a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N, mientras que otros han aceptado la separación superíndice 3N y les desean lo mejor a ambos por separado. Y luego en los que, como yo, seguimos disfrutando del drama y del culebro superíndice 3N, sin importar lo que pase. Personalmente creo que es importante respetar la decisión superíndice 3N de Kerem y Ande, sea cual sea. Si decidieron separarse, es porque era lo mejor para ambos. Y si en el futuro deciden retomar la relación superíndice 3N, pues será una alegría para todos sus fans. Lo importante es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Pero seamos sinceros, todos queremos verlos juntos de nuevo. La química entre ellos es innegable y la magia que transmiten cuando juntos es algo que no se puede fingir. Así que mientras tanto seguiremos más menos ando con una reconciliación superíndice 3N y analizando cada una de sus palabras y gestos en busca de ser más menos ales. Ahora bien, volviendo a las declaraciones de Kerem, hay otro aspecto que me parece importante destacar. Kerem dijo que Ande le enseñó más menos con diéresis superíndice 3 mucho sobre el amor, sobre la vida y sobre su mismo. Esto demuestra que la relación superíndice 3N con Ande fue una experiencia muy enriquecedora para con diéresis copyright L, que le ayudó superíndice 3 a crecer como persona y a madurar. Y eso es algo que deberíamos valorar todos. Las relaciones, ya sean amorosas, de amistad o familiares, nos ayudan a crecer, a aprender y a convertirnos en mejores personas. Incluso las relaciones que terminan mal pueden dejarnos valiosas lecciones. Así que si alguna vez te has sentido decepción por una relación superíndice 3N que no funciona superíndice 3, recuerda que no todo es perdido. Siempre puedes aprender algo de esa experiencia y utilizarlo para crecer y mejorar en el futuro. Y hablando de futuro, ¿qué copyright le depara el futuro a Kerem y Ande? Ambos centrados en sus carreras profesionales y tienen muchos proyectos en marcha. Kerem trabajando en nuevas series y películas, tanto en Turquía como en el extranjero. Y Ande también copyright cosechando con diéresis copyright hitos en el mundo de la actuación superíndice 3N y la publicidad. Ambos son superíndice 3 benes, talentosos y tienen mucho que ofrecer. Así que estoy seguro de que les esperan grandes cosas en el futuro, tanto a nivel profesional como personal. En resumen, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Ande Párrafo han reavivado la llama de la esperanza en muchos corazones. Han demostrado que el amor que sintieron el uno por el otro fue real y profundo, y que Ande sigue ocupando un lugar especial en el corazón superíndice 3N de Kerem. Si esto significa que van a volver a estar juntos o no, es algo que solo el tiempo dirá. Pero mientras tanto seguiremos disfrutando del drama y del culebro superíndice 3N, y más menos ando con una reconciliación superíndice 3N. ¿Y qué copyright opinas de todo esto? ¿Crees que Kerem y Ande volveru a estar juntos? ¿O crees que es mejor que sigan sus caminos por separado? Du copyright jame tu opinión superíndice 3N en los comentarios, me encanta leerte. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer analizar juntos este tema tan apasionante. Para recapitular, hoy hemos hablado de las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Ande Párrafo en las que confirma que Ande le robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N. Hemos analizado estas palabras en profundidad, intentando descubrir qué copyright quiso decir Kerem realmente y CEU superíndice 3 mo han sido interpretadas por los fans y los medios de comunicación superíndice 3N. También copyright N hemos hablado del silencio de Ande y de las posibles razones que hay detrás de este silencio. Y por último hemos reflexionado sobre el futuro de Kerem y Ande y sobre la importancia de las relaciones en nuestras vidas. Espero que este vídeo te haya resultado interesante e informativo. Si te ha gustado, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Me encanta saber tu opinión superíndice 3N sobre este tema, así que du copyright jame un comentario abajo con tu dome copyright piensas. ¿Crees que hay posibilidades de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos? ¿O crees que es mejor que sigan caminos separados? Tu opinión superíndice 3N es muy importante para mí.
Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerte una petición superíndice 3n especial. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Tu apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y para que pueda seguir trayendo copyright dote contenido interesante y entretenido. Además, me gustaría saber qué copyright otros temas te gustaría que tratara en futuros vídeos. ¿Te gustaría que hablara de alguna otra pareja de actores turcos? ¿O prefieres que me centre en el análisis de alguna serie en particular? Du copyright, jame tus sugerencias en los comentarios, estaré copyright encantado de tenerlas en cuenta. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Recuerda que te quiero mucho y que siempre me alegra tenerte por aquí. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Y recuerda suscríbete, dale like y comparte. Chao, chao.